Buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora iniciando un nuevo día, una nueva semana, y en compañía del licenciado... primero las mujeres, perdón. Y en compañía de la psicóloga... Betsabe, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y del licenciado... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio y nuevamente un placer estar aquí en el Café Psicoanalítico, entre compañeros y más que eso amigos. Un saludo para toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Hoy no ha llegado a Wendy, no sé qué le pasó a Wendy. Hombre. Que se iba a venir, esta Selene tuvo trabajo que hacer y por eso no vino, y que hasta que no la saluden 10 personas no va a venir, dice. Uy, hay que ponerse las pilas. Pero bueno, esperemos ya para la otra semana ya venga. Recuerden que los saludos son en general. Sí. Así que dicen aquí uno es en todos en general. Es para todo el café. Exactamente. Y bueno, hoy iniciamos, ya casi leo aquí Carl Jung, ¿no? Ay, qué vergüenza. Ok, entonces iniciamos con el tema del origen de la maldad. Y bueno, a ver, ¿qué es tu tema? Bueno, pues hoy vamos a hablar, como bien dice el doc, del origen de la maldad, y lo vamos a ver desde dos enfoques, pero siempre inclinándonos más hacia Freud, aunque también vamos a hacer un poquito de referencia sobre Lacan. Y para introducirnos, pues veremos que en el origen de la maldad, Lacan lo ve como que está relacionado con la ética. Sin embargo, viene Freud y dice que al indicar que la vida prefiere la muerte, llevándonos así, él nos introduce diciendo que la vida de alguna manera va a preferir la muerte, porque en un inicio pues no teníamos nada, ¿verdad? Estábamos en el vientre materno, había oscuridad y no comprendíamos nada. Entonces Freud nos designa este campo como aquel en el que gravita el campo del principio del placer, refiriéndose que en el sentido en que el campo del principio del placer está más allá del mismo principio de placer. Ni el placer ni las tendencias organizativas unificarán de manera erótica la vida, bastando de algún modo hacer el organismo vivo de las necesidades o lo necesario para la vida, esto dentro del desarrollo psíquico. Y nos da como referencia una cita del libro El malestar de la cultura. En este nos permite empezar a ubicar el mal en la vertiente imaginaria. En la concepción freudiana sería la maldad y estaría ligada obviamente a la crueldad, ¿no? Que estaríamos hablando de personas perversas, como poner un ejemplo Hitler. Uh-huh. ¿Sí? Es muy interesante porque siempre ha habido esa lucha o esa diferente cuestión entre algunos, entre que si el malestar, en este libro El malestar en la cultura lo trata de exponer de esta manera, pero la pregunta siempre, una de las preguntas fundamentales sobre la maldad ha sido si se origina dentro del propio ser o si es un factor externo y es el que hace que el ser se haga malo, porque ya hablando esto tiene implicaciones pues filosóficas, psicológicas, históricas, políticas, religiosas y demás. Siempre se ha tratado como de ver esto, si es el propio humano el que es malo ya de por sí, y esto lo podemos ver en diferentes literatos, o si la sociedad de alguna manera afecta al ser. Entonces, pues aquí este libro, El malestar en la cultura, hace una recopilación de varios temas y de la propia teoría de Freud, en lo que se va exponiendo de esta manera. Y pues si tratamos de ponerle un porqué a la maldad, pues tendríamos que irnos al origen. Entonces me parece bastante propicio este tema y tratar así de vislumbrar cuál sería la respuesta a esto. Claro. Por otro lado, también tenemos referencia en el libro Análisis psicológico de la maldad de Carl Goldberg. Hay una parte donde nos cita a Freud, y él dice que existen 3 orientaciones psíquicas que proporcionan las bases de la forma de la personalidad malévola. De alguna manera él menciona que el amor a la muerte sería una tendencia, el narcisismo maléfico y la fijación simbólica. Estas 3 formarían el síndrome de putrefacción, llevándolo así a la persona, llevándola a la maldad. Y esto lo podemos ver también como parte del libro que menciona Tabo de Freud, El malestar en la cultura. Dice, por ejemplo, Freud, que el prójimo representa un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, inclusive aprovechándose de él sexualmente. Entonces, estamos viendo que dentro de nosotros hay ya una tendencia natural al mal, desde el momento en que me quiero aprovechar del otro, ¿no?
Siempre quiero obtener un beneficio del otro y no me interesa si lo tengo que aplastar o lo que yo tenga que hacer, pero a mí me produce placer usar al otro. Y esto se vio muy claro en un experimento que hicieron ¿en dónde? Una prisión. En la prisión, exactamente, que esto fue en Estados Unidos, en la cárcel de Stanford, en 1971. Esto lo hizo el investigador Philip Zimbardo. Él en esta prisión metió a dos grupos de estudiantes. A unos los convirtió en los que iban a ser los custodios y a otros los convierte en los que van a ser los reos. Y entonces para esto había hecho todo un estudio y un balance de personalidades y eran personas bastante amigables, nada problemáticas, todos normales, tranquilitos, sí, o sea, muy estables. Y entonces los mete y les da tantos días. Empiezan a pasar los días y comienza a ver que los que eran los gendarmes o los que tenían la autoridad empiezan a cometer infinidad de abusos hacia los que eran los presos, ¿no? Cuando antes eran amigos y se conocían y se trataban bien, bueno, empieza a haber abusos, empieza a haber agresividad, empieza a haber una humillación constante que llegó a ser hasta sexual hacia los reos, y entonces el mismo investigador se va viendo mezclado porque va a hacer sesiones, a ver cómo están, a hacer evaluación, y él mismo siente satisfacción al estar viendo el proceso que se está llevando, ¿no? Hasta que llega una psicóloga y le dice, oye, ¿qué está pasando contigo? Se te está saliendo el grupo de control y están realmente ya haciendo cosas atroces, esto ya pasó los límites. Este experimento de la cárcel de Stanford ya se había hecho previo a 1971, se había hecho también por parte de otras universidades, claro que aquí ya lo dejan textualmente, y aparte de científicamente se había hecho pues de manera real. Esto ahorita que mencionabas a Hitler, pues se hizo o es como la base de la estructura nazi, porque decimos, bueno, si había tanta atrocidad o tanta maldad que a ojos de cualquiera dirías, bueno, es que esto ya sobrepasó el límite o lo ves de una manera totalmente equivocada, dices, ¿por qué tuvo tantos años o tantos seguidores o tanta gente que inclusive actualmente los neonazis y demás que siguen con la idea como si es algo correcto o es algo que se tiene que seguir? Y es porque, bueno, la estructura se basaba así como en este experimento de la cárcel de Stanford, en darle a algunos el poder y cómo se veía que se iban corrompiendo poco a poco, porque si bien aquí en este experimento son universitarios a los que se ingresa y se van a tener por un determinado tiempo, y los dos grupos que se dividen ya hacia custodios y reos, si los podemos llamar de esta manera, tienen las mismas características, pero al solo darles el poder a unos, o hacerles que eran los que mandaban y todo, pues empieza a ver cómo se va degenerando cada persona, y en este caso los custodios, y cómo se unen, y es lo mismo que pasaba en el caso de Hitler y todo su séquito, cómo se unían ellos mismos y sentían que sí, tenían la razón, e inclusive hacían mofa de ellos, ¿verdad?, frente a los demás. Entonces a uno le parece como increíble de cómo puede ser posible o cómo puede ser tan duradero en este punto, pero es por esto, porque al darles el poder a uno, a unos cuantos, pues completamente se salía de control, ¿verdad? Claro, de hecho, perdón, pues Wendy, sí, bienvenida. Hola, gracias, Hola. Perdón por llegar tarde. Pues de hecho sí, en el experimento de Philip Zimbardo lo que él dice es que los que eran más cuerdos hasta cierto punto, que mantenían todavía un pie en la realidad, eran los presos, porque era como, ok, yo sé que no hice nada malo, pero aún así ellos sentían culpa. Sin embargo, los que eran los guardias se sentían súper poderosos y todo. Entonces ellos, pues, si yo soy el que manda, pues yo soy quien te puede pegar, yo soy quien te puede maltratar. Y de hecho sí es cierto que Philip Zimbardo dice que él se empezó a convertir en otra persona totalmente distinta. A gozar. Y fue cuestión de días. El experimento se planeó para 2 semanas y en 5 días ya estaba casi una masacre dentro de la universidad, que ni siquiera era una cárcel de verdad, era una universidad, era el sótano. Y Fíjate. así de fácil se pierde la realidad. Así es. Philip se encargó de que el experimento pareciera real para los presos, haciendo que la policía los agarrara en la calle o donde fuera que estuvieran y los procesaran como normalmente se tiene que hacer, para que fuera un poco más real, pero esta realidad llevó a que en cuestión de días se desatara algo muy feo debajo de la universidad.
Claro, de hecho aquí podemos ver cómo Freud tiene razón al decir que las pulsiones de muerte de alguna manera se van a orientar hacia el mundo exterior, ¿no? O sea, esas pulsiones de muertes que nosotros tenemos, se ve claramente en este experimento cómo se dan hacia afuera. Estaban reprimidas, estaban guardadas, pero con solo darte la pauta o las herramientas necesarias, el espacio conveniente, salen del ser. Y lo mismo pasa no solamente en este experimento, vámonos a las mamás, que a veces al castigar al niño o al darle las nalgadas, empieza con una nalgada suave y va aumentando el volumen del golpe, la fuerza, y lo disfruta hasta cierto punto, ¿sí? Y a veces, si vemos, por ejemplo, una mamá que llega a utilizar, no sé, cables, o llega a utilizar y tú dices, pero es la mamá, pues sí, pero se sale de control, ¿no? Porque de alguna manera produce el placer al estar golpeando a su hijo. Suena pues bastante fuerte. Que se van guardando, que de alguna, o sea, de hecho Doug Corpy, que es un recluso que estuvo en el experimento, dice que cualquiera puede ser un guardia, pero lo difícil es mantenerse en guardia contra tus impulsos sádicos, que como están guardados de tanto tiempo, pues la única forma en la que van a salir va a ser una manera atroz y sádica. Y de hecho, pues también tiene que ver un poco con la época, puesto que era como los 60, la época de los hippies y todo amor y todo esto, que había muchas injusticias y que ellos lo querían reprimir y sacarlo de manera bondadosa y amorosa, lo cual era un poco difícil, porque pues ante una injusticia, ¿cómo puedes hacer eso? Claro, y vemos cómo el imaginario empieza aquí a tener un papel bastante fuerte, ¿no? Y fundamental, porque es una línea pequeña la que nos lleva del imaginario a un pensamiento, y adoptan. El imaginario hace que las personas adopten el papel, porque no están siendo realmente presos, no son reos, pero son incapaces de defenderse. No hacen nada por defenderse. Permiten los golpes, terminan siendo sumisos y no dicen quiero renunciar al experimento. Fíjate que sí lo hicieron, porque ellos se como rebelaron porque estaban usando el uniforme de presos llevaba un gorrito muy ridículo. Y yo decía, no, yo no quiero usarlo y renuncio y quiero que me quiten el vestuario y ya me voy. Y entonces los guardias dijeron, ay, es que son presos muy peligrosos y muy demandantes y hay que controlarlos con fuerza. Y hasta hicieron llamar a los guardias de otro turno para ayudarlos a controlar a sus compañeros universitarios que estaban actuando de reos. Sí, ya se creyeron el papel tanto y trataban de postergar el placer de alguna manera, porque era eso, el disfrutar de herir al otro, o de humillarlo, o de estar simplemente con el poder en esa figura, al tratar como, bueno, se había llegado, según entiendo, a un pacto de que estas 2 semanas, si era el punto del experimento, que no iba a poder haber marcha atrás ni nada, era como para ver hasta dónde llegaban, pero sí, a los días, como dices, a los 5 días que ya estaba todo fuera de control y que varios de los que eran en el papel de reos trataban de salir de eso, pues los otros así como que dijeron, no, es que hay que seguir, no en la temática, pero sino que ya para ellos era realidad. Entonces decían, no, es que tú eres un reo exactamente violento o algo y hay que aislarlo o así. Entonces como tratar de oprimir esa manera, pues la queja ante el disfrute de los demás, y ellos pues tratando de postergar el placer, que ya se les había olvidado que era exactamente como por 2 semanas, pero ellos querían que siguiera durando o seguir en su posición. De hecho, esto habla un poco como de que la sociedad, o sea, la maldad viene de la sociedad, como la idea de Rousseau, que los seres humanos nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Que de hecho, Philip Zimbardo lo plasma de otra forma. Dice que el anonimato y la identidad en la maldad es un papel bien importante porque, por ejemplo, alguien que roba un banco lo hace encapuchado. Y a las 3 veces que roba el banco, él ya no es la persona que está debajo de esa máscara, sino es la máscara. O sea, toma ya totalmente la personalidad del yo malvado con la máscara, porque sin la máscara no es nadie. Que pasa lo mismo con los guardias de alguna manera, porque el uniforme no es una máscara, pero es una máscara en sí. Un disfraz exactamente, y lo que les da otra figura. Uno puede ver en la vida real a los policías, pues el simplemente que traigan el uniforme, pues los ves así como que hasta mejor y todo, y se sienten ellos con el poder y demás, aunque a lo mejor sin ese uniforme te lo encuentras a lo mejor en cualquier otra parte, y pues lo saludas y todo, y tú no sabes que es policía y demás, pero después lo ves con la misma persona, a lo mejor en la tarde, con el uniforme, y ya te cambia su concepción de él, y para él mismo cambia su concepción de sí mismo. Claro, se tienen que creer ese papel, ¿no? A fin de cuentas, del que representan tanto el bueno como el malo. Sí, de hecho hay un caso de uno de los médicos nazis
lo apresan y entonces lo juzgan y le dicen a él que pues que había cometido miles de crímenes, porque él se encargaba de mandar a la gente en los vagones a los crematorios, ¿no? A las cabinas. Y entonces él dice, es que yo no he hecho nada, yo no hice mal, porque yo estaba haciendo mi trabajo, entonces yo no hice mal. Y le decían, pero ¿cuántos miles de gente mandaste matar? Pero era mi trabajo. Sí, él cree que está haciendo, o sea, él no es malvado porque él está haciendo un bien a su patria, de cierta forma, que es la obediencia ciega. Exactamente. Pero aquí vemos también cómo las personalidades se pueden modificar, ¿no? Uh-huh. De alguna manera él entra, podríamos decir que es una persona perversa que estaba reprimida. Sí. Y sin embargo nunca admite que es un perverso. Exacto. Porque él se justifica diciendo, a mí me mandaban. Uh-huh. Bueno, siempre en este punto se aclara, y inclusive Freud en el malestar en la cultura lo dice, es como darle la culpa al otro o dar la presencia al otro, y en esto entramos al punto de la discusión entre si es ya el ser propiamente malo o tiene la facilidad de la maldad que nace con ella, o si la cultura lo hace. Aquí dices, algunos mencionan, pues sí, la cultura es la que, o la cultura o la sociedad es la que hace al hombre malo, pero bueno, Freud hace referencia a un parlamento de Mefístoles ante Fausto, en la obra del poeta alemán Goethe. Dice, al designar a su enemigo el diablo mismo, no menciona lo santo o lo bueno, sino la fuerza procreadora de la naturaleza, la tendencia a la multiplicación de la vida, es decir, el eros. Y en este punto es importante señalar al diablo como figura, bueno, importante, o donde se engloba toda la maldad, porque es necesario así. Tenemos a Dios, y que es la figura paterna, la figura buena y demás, y entra el diablo, que es la figura totalmente antagónica, y que decimos, bueno, ya hay, ahorita discutíamos previamente al programa, como ya hay una explicación para decir, lo que yo no entienda es lo que puede hacer el diablo, o esto no lo hice yo. A lo mejor, como en este médico alemán, si hubiera tomado una posición religiosa, a lo mejor dice, no, pues estuve influenciado por el diablo o algo, alguna cosa así, y el diablo entonces ya entra así como todas las cosas malas y demás, y ya se hace una figura completamente, pues, de maldad, o el estandarte, el que lleva el estandarte de la maldad. Entonces aquí bien Freud lo dice o hace referencia a esto, pero como instinto dice, hay un punto que se debe tomar en cuenta, que es el de la supervivencia, o el de sobrevivir ante el todo. Entonces es por eso que dice, al trasladar la maldad fuera de mí, sino al otro, es como más fácil pretextar que él tiene la culpa. Entonces aquí se puede decir, como el médico decía, ¿no? O decía Wendy, él decía, no, pues puede echarle la culpa a su patria, y la patria ya se figura como el otro, ¿verdad? O sea, yo no tengo la culpa, la tiene mi patria, y la patria ya es algo alejado de mí. Yo no tengo la culpa, la tiene el diablo, y el diablo ya es una figura completamente ajena. Entonces siempre hay como buscar una figura externa para tratar de desligarse, y de ahí también la misma pregunta, ¿está dentro de mí la maldad o es la sociedad la que me corrompe? Pues es más fácil decir, es la sociedad. Pues claro, porque no aceptas tú la culpa. Claro, aunque si lo vemos a profundidad y lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que estamos inmersos en la maldad. ¿Sí? Si nos ponen en el lugar a cualquier persona adecuado, va a salir la maldad. Digamos que alguien te ataca, pues, y te va a matar, o va a matar a alguien que tú amas mucho y traes con qué defenderte, ¿qué vas a hacer? Lo vas a matar primero. Y eso es maldad. De alguna manera. ¿Y por qué la maldad solamente existe con los humanos y no en los animales? Es un punto interesante. Eso es bastante interesante. A ver. Sí, eso es bastante Porque cuando interesante. vemos, digamos, a fin de cuentas, cuando vemos la muerte de... Cuando atacan, no tienen que comer los leones eso nos hace malos. Eso no es malo, pues es la naturaleza como tal. Pero a ver, bueno, sigamos y ahorita continuamos con... No, vamos aclarando el punto, está interesante, ¿cómo lo va a dejar al aire, no? Porque yo aquí tengo la respuesta, por eso, pero... No, pues de la respuesta. Bueno, vayan haciendo sus propias deducciones. Todos los escuchas. A ver, se supone que hay dos... se necesitan las dos variantes para que haya... Bueno, por ejemplo, el asesino Guasón de Colorado, que mató en el cine a todos los demás. Bueno, el caso más reciente que hay de asesino así serial. Claro. Ok, se supone que la maldad se origina desde la infancia, ¿sí? Bueno, o mejor dicho, uno nace primero con la pulsión de muerte, a fin de cuentas, está impresa. Esa ahí está, y se tiene que usar para bien, para poderla, digamos, para que venga, o para que crear cosas buenas, ¿no? A fin de cuentas. Pero si esa pulsión de muerte se empieza a ligar desde los primeros años con las frustraciones, con el odio, con el malestar, al fin de cuentas infantil, eso va a producir
que la persona ya venga con una carga, con una doble carga como de premaldad, ¿no? Que se va a querer vengar de lo que le quitaron o lo que no le dieron. Y digamos, si esa pulsión de muerte más esa carga emocional que tiene se junta con la inteligencia, entonces eso va a hacer que la aplique y que haga, digamos, esos actos salvajes, que a fin de cuentas salvajes o muy animales, por decirlo así, o muy bestiales, como le quieran llamar, que no es muy humano, pues obvio que no. Entonces pareciera de que es la pulsión de muerte, es esa carga afectiva dolorosa y el querer vengarse, pues a fin de cuentas de lo que no le dieron, va a ser, aparte de la personalidad muy narcisista de la persona, va a ser que haga actos malvados, pues al fin de cuentas, y que se expresen así. Sí, que va a ser una venganza. Podríamos pensar en un niño que se siente mal querido por su madre o no aceptado. Claro, o que le peguen mucho. O que lo golpeen mucho, y entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente va a buscar la manera, por una parte va a sentirse mal querido o despreciado. Claro. Por la otro lado va a decir, solamente yo puedo protegerme y defenderme a mí mismo, no puedo confiar en el otro, y menos en mi madre, entonces ya que me queda, ¿no? Exacto. Y va a buscar, claro, la venganza. A lo mejor habrá niños que destruyan cosas de su casa o que sean valiosas para la madre, habrá niños que se vuelvan muy rebeldes o que tiendan a desobedecer todo el tiempo, pues lo manifestará según sus circunstancias, ¿no? Y otra vez el punto de supervivencia que se mencionaba, en donde normalmente no se va a hacer el daño a sí mismo, y de misma manera que se daba la culpa a otro, aquí también, ya sea una cosa o alguna vez puede ser un compañero, a lo mejor si está en el kinder, hablando de una edad temprana, y tiene todo ese sufrimiento, toda esta carga emocional, demás que mencionamos, no se va a hacer obviamente daño a él mismo, por normalidad, pero sí a lo mejor o destruye alguna cosa o lo traslada el sufrimiento a otro, y ya de aquí pues algunas de las explicaciones para todo esto que es el bullying tan famoso últimamente, ¿verdad? Donde se busca exactamente una víctima en donde él me las va a pagar o él me va a producir esa satisfacción de que ya me estoy vengando. Pero fíjate que el bullying, siempre ha existido, más sin embargo ya tiene nombre, pues, ahora se le dio término y ya es ahora ya tiene un nombre, pero si tiene nombre es porque ya se ha vuelto muy popular lo que antes era, así como que no pasaba de ahí, se hacían se hacían ciegos y de los oídos sordos. O porque también era, digamos, menor como la agresión, de que el niño estaba gordito, usaba lentes y nomás se le decía a nivel verbal, pero no se le hacía más, o no era así como tan evidente como para llegar a atacarlo, pues, ¿no? Así como en masa, ¿no? Una evolución, tanto que ya ahora es más humillación, tal vez, y también más pública, o se da más la libertad de alguna manera, como mencionamos en algunas sesiones pasadas, se hace más público con la libertad de expresión que creció, pues ahora si ya lo hizo alguien, a lo mejor no falta quien lo empiece a publicar o quien empiece a hablar sobre ello, y ya de esta manera es como se empieza a tratar de hacer objeto de estudio y demás, y hasta se le pone el nombre, el bullying, ¿verdad? Sí. Pero que también tiene que ver mucho que, ahora las mamás ya trabajan, entonces los niños ya están más desatendidos y ya existe un poco más la violencia de las madres porque no tienen esa paciencia para cuidar al niño, para educarlo. Si no se calla, en vez de hablar con él, le dices, si no te callas te doy un golpe. Y pues el niño así entiende, a golpes. Y pues así se va a ir formando y así va a creer que puede solucionar las cosas cuando sea grande o en la escuela. Que también, fíjate, tanto es, malo los que agreden como el que se deja agredir, porque el que se deja agredir también obtiene placer en que le hacen caso, es el centro de atención, aunque sea de los golpes, pero tiene ese, digamos, erotiza lo que son los golpes o el maltrato y todo, pero es parte de una sociedad, ¿no? De un grupo, aunque sea el eslabón más bajo, pero lo es, ¿no? Lo que no pudo, obvio que eso se repite desde la familia, de que eso no nomás pasa en la escuela, sino que es repetición de la familia, no es de que ahí nomás en la familia sea así buena onda y toda la cosa. Y nuevamente la carga emocional que se le ponga a este acto, porque pues sí, si en la familia es como la forma en la que se expresan mutuamente a golpes, pues a lo mejor sí, obviamente está sufriendo, pero no lo va a ver tan indiferente como sería en su familia. Entonces, si le sucede en la escuela, pues igual, a lo mejor conscientemente sí, está llorando y demás, claro, pero inconscientemente es la manera que él conoce de afecto o de relacionarse con los demás. Entonces, ahí la respuesta. Sí, de hecho, Karl Gobert dice precisamente que la malignidad es fomentada por los crueles y humillantes mensajes acerca de nuestra identidad personal que los cuidadores,
llámense padres o maestros o de encargados del niño, transmiten durante los primeros años de desarrollo al infante, ¿no? Que sería parte de lo que estaba mencionando el doctor y mencionaban ustedes hace un momento. Aquí se ve como realmente ahí es donde se gesta la maldad en la persona, ¿no? Y que va a irse incrementando conforme los años pasen y entre más vivencias desagradables tenga, ¿sí? Entonces, por otro lado, en el malestar de la cultura también hay una parte donde nos dice que el goce es un mal que entraña el mal al prójimo. El prójimo es un ser malvado, lo que surge de la presencia de esa maldad fundamental que habita en ese prójimo, pero por lo tanto habita en mí mismo. O sea que de alguna manera nos damos cuenta que la maldad la tenemos impresa en nosotros mismos. Sí, la pulsión de muerte de todo el mundo la tiene, más no todos la ejercemos, ¿no? Exacto. Bueno, o no la ejercemos a la medida de que matar, pues a fin de cuentas que salga como tal. Porque sí, eso, como una destrucción para total. eso sirve la represión, para eso sirve las leyes, para eso sirve la religión, para detener esa pulsión de muerte, ¿no? Y para no ejercerla a lo así en bruto, pues, ¿no? Pues a lo selvático. A lo animal, a fin de cuentas, a lo animal, pues así, eso es. Que sería como la gran diferencia de que, bueno, en los animales no hay maldad ni bondad, simplemente es la naturaleza, pero en los hombres hay que quitar esa naturaleza para volverla moral, porque tiene esa capacidad del hombre de matar. Bueno, el hombre, la mujer y la humanidad, al fin de cuentas, es, digamos, como instintual, pero hay que rebajarla para que no salga, ¿eh? Porque si no, pues ya desde cuando nos hubiéramos morido. Claro. De esta manera que dicen, bueno, la maldad, la religión, la moral y demás, es como actúa como represor, y muchas veces se ha dicho, la maldad no es tanto que haya existido, sino que se creó. Algunos autores la manejan así, se creó ¿para qué? Para reprimir exactamente todos estos impulsos que puede tener el hombre, y porque hay muchas maneras como de darle salida a lo que tenemos el impulso, tenemos la pulsión de muerte, todos la tenemos, y como dice el maestro, pues hay muchas maneras de sacarla, ya sea que te la reprima completamente la ley, la religión o demás, o tu propia familia, la moral que te vas creando, o igual de algunas otras maneras, ya está el arte también, como manera de sublimar todos estos impulsos. Claro. Desde siempre ha estado, es mejor ahí pintar ahí que se matan, que hacer. Crear una historia o demás. Bueno, que al fin de cuentas el suicidio no deja de ser una parte de la pulsión de muerte hacia uno mismo, bueno, hacia la persona que se mata, y al fin de cuentas eso también es una parte como de maldad que ahí está y que es obra de la pulsión de muerte de la propia persona, que no lo dirige al otro, pero lo dirige a él mismo, que no es capaz de manejar lo que está haciendo, que no es capaz de exteriorizarla hacia el otro, sino Exacto. nomás hacia él, pues es lo único que tiene, su cuerpo, pues entonces lo ejercen. Bueno, nos vamos a una pausa musical con Vintage Café, como te dije. Vintage. Y ahorita venimos para Perfecto. seguirle con la muerte. Disfruten la pulsión. música. Sí. Es lo que a mí me gusta. Pues bueno, espero les haya gustado ese cover de I'm Not In Love de McCartney. Muy bien, nos manda saludos Daniel, luego Pérez nos dice yo creo que quiso decir saludos, pero se le acabó la computadora, yo creo. Timidez. Pero un sa para ti también. Bueno, oye, dice Daniel. ¿Tú eres Daniel o es otro Daniel? Es otro. Danny Boy. Mande. ¿Tú eres o eres otro? No, es otro. Ay, mira, ¿cuánto Daniel hay ¿Qué en dice? este mundo? Dice. Muchísimo. Ay, somos malos, pero de un modo después experimentamos el dichoso sentimiento de culpa. Si es neurótica la gente, sí experimenta Y si el no, sentimiento de culpa. Si no, no, seguimos. disfrutó al máximo. Exactamente. Y ya, continuemos. Ok. Bueno, también vemos pues que Freud termina diciéndonos que la tendencia de lo viviente a su retorno a lo innato, más precisamente lo innato era antes de lo inanimado, ¿no? Entonces, hace referencia como que buscamos nuestro retorno al vientre materno, de alguna manera, ¿sí? Y con todas las pulsiones de muerte, él hacía referencia a que de alguna manera buscábamos siempre regresar al vientre materno, que nos hizo sentir en su momento tan seguros o tan bien, ¿no? Hay un libro de Enrique Massa que se llama El Diablo, Orígenes de un mito.
en el que viene un capítulo que se llama justamente El origen del mal. Dice, el Evangelio es muy claro sobre el origen del mal. Dice Marcos, lo que sale de dentro es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen las malas ideas, inmoralidades, perversidades, robos, homicidios, adulterios, codicias, fraudes, desenfrenos, envidias, calumnias, arrogancia, desatino, y todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Aquí haciendo referencia a lo que decíamos, dentro de que hay la pregunta de dónde sale, si de fuera o de dentro el mal, pues aquí la religión de algún punto ha tomado postura que sale de mismo dentro del hombre, y aquí se entra en otra controversia, porque dices, bueno, si Dios de alguna manera fue tan bueno, tan omnipotente, porque hasta menciona que cuando hizo la creación dice, todo lo que hice fue bueno, dices, ¿cómo hay cabida para la maldad? Y aquí también da explicación que es por la libertad misma que se le da al hombre. Entonces dice, se le da una libertad tanto para el bien o para el mal. No es tanto que Dios lo haya hecho malo, sino que el mismo hombre, aquí poniéndole que la maldad sale de él, el mismo hombre con su libertad pues hace lo que quiere. Entonces tanto que puede ser que esté del lado de Dios o del lado del bien, por poner esta figura, o del lado del diablo, que aquí es cuando se empieza a tener como representación en este libro que dice Orígenes de un mito, pues como todas las religiones, no nada más la cristiana católica, hacen referencia ya sea al diablo o hacen referencia a un Dios malo o demás, porque hay algunas otras religiones, principalmente las orientales, que tienen dentro del mismo Dios la bondad y la maldad. Entonces hay una pero dualidad. Fíjate que, bueno, la figura del diablo a nivel occidental es un diablo con características, bueno, es un ser con características animales, ¿no? Al fin de cuentas está más pegado al ello, por decirlo así, ya más psicoanalíticamente, que es más al del lado animal. Entonces son como que el diablo representa lo más animal de la persona o de la humanidad, ¿no? Entonces todos sus actos van a ser así como que si no tuvieran esa humanidad necesaria para no hacer el mal, pues, o el daño al otro. Sí, porque digamos, lo bueno es como el respetar lo moralmente correcto y todo, y buscar el bien en general. Eso sería como lo más humano, ¿no? Pero lo más animal es todas esas cosas que ya se debieron de dejar, pero pues ahí siguen. A fin de cuentas nosotros con cuerpo e instintos animales, pues ahí aparecen, pero hay que controlarlos, y también, digamos, se manifiesta así con las partes animales de la persona, ¿no? O del diablo, o las imágenes, ¿no? Y lleno de simbolismos, porque claro, si bien decimos el ser humano es un animal, o sigue siendo un animal, pero tiene la razón. Entonces la razón es como dar una explicación de decir, bueno, si tienes la razón, tienes la misma capacidad de discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Sí. Y el animal no, y por eso el simbolismo, como en el diablo, que muchas veces se representa así con partes de animales, pues diciendo como sí es un animal o se conforma de puras partes, como mencionaríamos en el psicoanálisis del ello, que es solamente pues placer, pulsiones y demás. Y dentro del ser humano pues también no deja de ser animal, pero tiene la razón. E inclusive, bueno, hablando aquí psicoanalíticamente también, pues el super yo, que viene siendo una ley que hay, ya sea para premiar o para reprimir, ¿verdad? Sí, que de alguna manera nos busca mantenernos en equilibrio, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, Lacan, la pulsión de muerte, haciendo referencia a esto que menciona Tavo, dice que es algo irreductible, imposible de significar, que solo se puede bordear a través del significante, por lo tanto es lo real, o sea, lo que nosotros le damos de significado a lo que estamos haciendo, o al objeto o al sujeto, ¿no? Y él dice, si toda pulsión es pulsión de muerte, puesto que cuando la pulsión llega al lugar al cual apunta, el encuentro con lo imposible es ese lugar y va a implicar el encuentro con lo real. O sea, esta pulsión me va a hacer de alguna manera llegar a lo real, ¿sí? Y yo le voy a dar el significante según mi estructura. Entonces vemos cómo de alguna forma, aún en lo cultural, le vamos dando significado a cada cosa, ¿no? Como en este caso al diablo o al demonio. Que si vemos también lo ponemos oscuro, siempre toda la maldad está oscura, que la otra vez hablábamos de las madres, ¿no? Como siempre existía la madre buena. Como ese misterio. Ajá. Porque como está oscuro no puedes saber qué hay, así que es totalmente misterioso y totalmente malvado, de cierta forma. Pero viene también como, o sea, lo que he dicho de las madres, que siempre la madre mala era marcada como oscura, la que tiene picos en muchas ocasiones, y nos pasamos a los cuentos de Disney y las madrastras siempre tienen picos, o siempre están vestidas con colores oscuros para tener esa autoridad.
Maléfica, por ejemplo. Bueno, ¿Esa mera? entrando en este simbolismo de la oscuridad y demás, pues se toma este punto como lo desconocido, o lo que en mucho tiempo se creyó como la curiosidad, como que era algo malo. Si preguntabas, era como algo parte de la maldad. Y inclusive esto ya se ve en las inquisiciones y demás, que a veces no eran tanto que fueran brujas o seres apegados al diablo, esto hablando de personas, sino que era gente que estaba preguntando, gente que estaba, inclusive científicos, inventando algo, inclusive haciendo razonamientos. A los filósofos también se les dio como un punto de que eran servidores del diablo por lo mismo que hacían tantas preguntas. Entonces entra como en este punto la oscuridad, pues se relaciona con la curiosidad, lo que no sabes, lo que hay en la oscuridad, pues no sé. Entonces precisamente este no sé es como la curiosidad del hombre, y de aquí muchos autores lo han tratado de poner, que la maldad es más que nada curiosidad, pero a veces la curiosidad pues exacerbada o demás que llega hasta la destrucción no solamente de los demás seres en sociedad, sino de uno mismo. Al hacer tantas preguntas llegas a un punto en el que no sabes cuáles son las respuestas, ¿verdad? Aunque muchas veces la respuesta viene implicada en la pregunta. Y aquí vemos cómo en ese tiempo la iglesia cometió tantos actos que eran de maldad, ¿no? Y crueles. Y eran realmente crueles, no se detenían. Sí. De alguna manera se justificaban, volvemos a ver lo mismo, ¿no? Detrás de un acto cruel voy a tener una justificación. Un asesino en serie, ¿qué dice? Pues, por ejemplo, si hablemos del que se dedicaba a matar solo prostitutas, él decía, bueno, yo estoy limpiando la sociedad de las mujeres inadecuadas o de la maldad, siendo que él estaba cometiendo actos malévolos, pero los justificaba. De hecho, el primer asesinato que él realizó tiene que ver a lo que decíamos, de que volvió a su niñez. Él fue abusado sexualmente cuando niño, y su primer asesinato fue hacia un vecino, porque él dice que él era muy curioso y le gustaba ver lo que sus vecinos hacían y todo eso. Y entonces una vez que iba caminando vio a un tipo realizándole sexo oral a un niño. Entonces dijo, no, otra vez no, este tipo se muere hoy. Y lo mata así sin ningún, o sea, con sangre fría. Y después de eso ya empieza a matar, porque sí. Bueno, supuestamente porque sí, pero con como cachando lo malo de los otros, ¿no? Cuando dan explicaciones, porque normalmente pues no tienen este sentimiento de culpa, que bien mencionaban hasta en un comentario, que bueno, que después de la maldad viene el sentimiento de culpa. Pues este tipo de asesinos o tipo de personalidades no tienen ese sentimiento. Entonces a veces sí, hay entrevistas como, no recuerdo si el nombre es Tommy Lynn, algo así, de este asesinato, de este asesino. Es un asesino en serie o de los más famosos que aún está en vida, está preso, en el que se le hacen entrevistas y dice, bueno, es que yo el primero, como el detonante fue que vi a alguien que estaba abusando y por mis mismos abusos, pero en sí no le da como la importancia así como de por eso ya, si tan solo no me hubiera pasado esto, sino que él realmente lo disfruta. Y él dice, no, pues es que ese asesino en particular, a diferencia de otros asesinos en series que se han tratado de enfocar ya sea en mujeres, ya sean pues niños, ancianos, indigentes, como veíamos en un caso que tocamos aquí, este no hacía división, tanto niños, ancianos, adultos, mujeres, hombres, lo que fuera, él lo asesinaba. Y entonces él, cuando le preguntan así, porque el entrevistador es alguien que se dedica a esto, los asesinos en serie, y le dice como el por qué o algo así, y dice, es que tú siempre tratan de poner por qué, eso siempre tratan de poner números, y dice, es que yo no lo hago por eso, yo simplemente lo disfruto. Entonces para él ahí esa es la respuesta. Y de aquí otra vez tocando la curiosidad, a veces hacemos tantas las preguntas como de una manera muy profundas y queremos que la respuesta sea igual, y a veces la respuesta sí es simple como un sí, un no, o como en lo disfruto y ya, ¿verdad? Que de hecho en el caso de este asesino, o sea, es que hay un científico, no recuerdo el nombre, que dice que para crear un asesino necesitas que tenga una enfermedad mental, bueno, más bien un psicótico, una enfermedad mental, un daño físico en la cabeza, en la zona frontal, que es la que nos da la razón y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, o un abandono o un abuso infantil. En este caso, este Tim, no recuerdo realmente si ese es su nombre, tiene una enfermedad mental, es psicótico, y más aparte, de niño se golpeó con un columpio en la parte frontal. Entonces eso hizo que se dañara esa parte porque hubo una inflamación que no permitía que él razonara bien las cosas cuando estaban bien o mal, porque cuando se enfrentaba a esa adrenalina de estar asesinando, pues hinchaba esa parte de su cerebro y no le permitía decir, no debería estar haciendo esto, está bien que lo haga porque estoy defendiendo a un niño. Simplemente lo hacía.
y también viene el abuso sexual que sufrió cuando niño. Y él llega al punto de asegurar que, bueno, a la elección de sus armas, porque normalmente los asesinos y todo de este tipo, o asesinos de índole que podemos considerar más común, siempre toman pues la pistola o el cuchillo. Y él dice, en el cuchillo, para su punto de vista, dice, hay como un placer más exacerbado. Y esto recordando otra vez como a la representación del falo, o de que tienen el poder, y dice, es que lo disfruto más, porque le preguntaba lo mismo a este investigador, oye, pero ¿por qué escoges esa manera como más prolongada de matar? Dice, cuando puedes hacer a lo mejor de un tiro a la cabeza, o no sé, de diferentes maneras que fueran menos salvajes. Y él dice, porque exactamente es lo que disfruto, el periodo en lo que lo estoy haciendo. Y entonces, bueno, sí, aquí se trata de dar explicaciones nuevamente de algún punto criminológico, el por qué está haciendo esto, y tratamos de ver pues si tiene una malformación, si tiene algún daño, si tiene esta infancia y todo, pero nuevamente nos vamos a el por qué, pues sí se le da mucha importancia, pero no es un pretexto. ¿Verdad? De hecho, se ha comprobado y se han hecho estudios a nivel muy profundo en los violadores, y en su mayoría, por no dar un 100%, pero sí su mayoría utiliza objetos que sean fálicos, y por lo regular o va a ser algo que pueda ser, digamos, largo o penetrante, o va a ser un cuchillo que al final de cuentas simboliza la penetración, ¿no? Justamente de alguna manera trayendo eso que está reprimido en ellos de su violación, de la violación que en un momento vivieron, ¿no? Entonces, sí es algo muy marcado en ellos, como que hacer énfasis en la parte fálica, ¿no? Fíjate que el matar es llevar, digamos, como al máximo del lado malo, pues un acto sexual, que lo que ellos requieren, como no tienen esa capacidad de amar a toda la gente que mata, pues a fin de cuentas los asesinos, digamos que sustituyen ese acto sexual por asesinar, que no es lo mejor, pero bueno, ellos es lo que hacen, al no tener la capacidad de amar y de compartir o un lugar, un cuerpo, una pareja, lo único que les queda es satisfacer esa pulsión, pero del lado de matar a las personas en vez de crear una relación, de crear ¿no? lo sexual, Algo. ajá, exactamente, o de satisfacer lo sexual, ¿no? Se van al otro extremo. Porque también, digamos, ¿qué pasa con esta pulsión de muerte para que sea culturalmente o socialmente correcto? ¿Qué hace? Que sea correcto el matar. No, ¿cómo que el matar? Ahí, la pulsión de muerte en sí. ¿Cómo la digamos, haces benéfica? ¿cómo se hace? Bueno, no benéfica, sino culturalmente aceptable. Porque dice esta Klein que lo maneja, maneja la pulsión de muerte con lo que es la pulsión de destrucción, y eso ya se puede usar a nivel de las palabras y a nivel del ofender, que sería, digamos, como lo socialmente correcto. Es que dice Freud que cuando ya en vez de golpear se ofendió con la palabra, se hizo cultura. Entonces eso todavía es aceptable, pues no matas a la persona, pero sí la ofendes, la criticas y todo lo que tú quieras. Entonces es como dice, ¿no? Que no las destrozan, sino que, ¿cómo dice la frase? No me sé la no frase. Te la sabes, tú tampoco no te la sabes. No somos violentos. Somos puro pacífico aquí. Que podemos destrozarlas, pero jamás hacerles daño, algo así, ¿no? Dicen cuando en la crítica. Bueno, aquí dándole eso, ¿no? Practicidad a esa pulsión de muerte, como dicen, cómo hacerla aceptable para la sociedad. Pues es esto, ya sea el arte, ya sea, bueno, estos investigadores, inclusive así en serie, tienen esa pulsión, pero más bien se dedican a la investigación, al tratar de saber el porqué. Los policías también tienen esta pulsión. Toda esa gente que se dedica a esta área, pues tienen la pulsión y de alguna manera le dan salida con esto, con el conocimiento, ¿verdad? También, digamos, a nivel de los médicos la subliman también. Y la hacen salvar, ¿no? Abriendo cuerpos, ¿no? También. Sí, que a lo mejor si lo viéramos así muy práctico, un médico, a lo mejor hasta un carnicero que dices, bueno, trabaja tanto destruyendo, cortando y demás, pero lo está haciendo a lo mejor por alimentar a los demás y todo, entonces ya es como aceptable y no se le da ese punto como de sádico. O solo se vuelve útil a la sociedad, ¿no? Esa pulsión de muerte. El solo hecho de nosotros alimentarnos, ¿no? Es una pulsión de muerte que está siendo aceptada. Comes carne o demás, pero es socialmente. Pero animalitos, no personas, ¿ah? Bueno, hay quien come personas también. Pero de manera metafórica. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen?
Porque hay una película de Ingmar Bergman, no sé si lo conozcan, el huevo de la serpiente, que es, ¿sí la conoces? ¿Sí la has visto? ¿Sí la han visto? Que es, digamos, todos los experimentos prenazis que se hacían y que se experimentaba con personas, pues al fin de cuentas como si se experimentara así con ratitas y todo eso. Acá es como ya se empieza a utilizar para experimentar a personas, pues, y pareciera, digamos, a un acto científico, en el sentido de que se toman datos, estadísticas y todo, de que qué mata a una persona, ¿no? Así de forma cotidiana, y empiezan a matar gente o a llevar al laboratorio y a experimentar con ellos, y van desapareciendo gente de la ciudad, pues, por lo mismo. Entonces, bueno, sí es algo muy feo, pero digamos, bueno, por eso se le llama el origen, el huevo de la serpiente, porque se ve a la serpiente cómo crece, y que la serpiente nace para matar, ¿no? A fin de cuentas, como fue el régimen nazi, ¿no? Está interesante. Sí, de hecho, en los nazis el doctor Hendel, o conocido también como el doctor Muerte, hacía este tipo de experimentos. Ándale, llegó a tal grado que ponía una tina con ácidos y agarraba a las personas vivitas, y las metía en la tina para ir viendo, observar cómo las capas de la piel y del cuerpo hasta los huesos se iban consumiendo estando la persona viva. Pero él lo justificaba diciendo, bueno, estoy experimentando, ¿no? Por la ciencia. Nuevamente se le da la traslación de no es mi culpa, es culpa de otro, ¿verdad? De hecho, hay un experimento que precede al de la cárcel de Stanford, que es el experimento de Milgram. Milgram hace esto, que agarra 1000 voluntarios y así, con una moneda decide quién va a ser el que pregunte y quién es el que castiga. Ya. Y entonces ellos, en nombre de la ciencia, están haciendo eso, el de castigar con choques eléctricos a la otra persona si se equivoca en una pregunta. Pero los voltios de la máquina de toques iban subiendo de 15 en 15 hasta llegar a 450, que es el punto en el que una persona se desmaya. Eran incapaces de matar a una persona, pero había una cortina y de un lado estaba el que preguntaba y del otro lado el que respondía. Si se equivocaba, le daba el choque eléctrico. Pero había personas que gritaban que por favor las dejaran salir, que tenían mal corazón, que los iban a matar. Y los otros entrevistadores decían, pues, ¿qué hago? Y Milgram le decían, tú sigue, estás haciendo algo bueno, es por la ciencia, es por tu país, es por no sé cuánto. Y ellos seguían y seguían. Milgram, antes de realizar el experimento, creyó que solamente un 1% de los voluntarios iban a ser capaces de finalizar a los 450. Y luego rápido, nos vamos. Fue más el porcentaje, ¿no? Ajá, fue un 70% de personas que siguieron el experimento hasta los 450. Entonces otra vez la obediencia ciega, que bueno, yo no soy malo, pero lo estoy haciendo por mi país, lo estoy haciendo en nombre de la ciencia, entonces puedo maltratar a alguien de esa forma atroz. Bien, espérame, ya para finalizar. No, Isabel, que de nuevo pudo escuchar tu voz, Octavio. Muy Ay, bien. Rebe, nos Pues manda saludos, un gran tema. También Claudio, un gran tema. Luego Ruth, que sí alcanzó a escucharte, Octavio, muy bien. Y Luis también nos manda saludos. Ok, saludos para todos ellos. Sí. Todas, ¿no? Todas ellas. Todas y todos. Es en general más. Bueno. No, gracias por sintonizarnos. Muy bien. Bueno, pues despídanse, chicos. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos más bien También el siguiente martes. Bueno, pues espero se le haya dado solución a algunas dudas y pues también curiosidad para que sigan investigando sobre el tema. Wendy. Ojalá les haya gustado el tema. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos el próximo martes. Con todo gusto. Entonces nos vemos el siguiente martes y ahí saldrá el tema nuevo en internet.